En este video te voy a enseñar cómo se hace un personaje para que tenga consistencia y lo puedas animar con inteligencia artificial. Como estás viendo, aquí tenemos ya un personaje, te les voy a enseñar todos los prompts y este es un generador de personajes. Aquí puedes generar tus personajes para después animarlos. Como vemos, aquí ya está animado. Este es un ejemplo para que vean lo que se puede hacer. Aquí generamos la imagen. Esto está animado con Grok, así que puedes animar eso con Grok simplemente dándole una referencia de imagen. Y este video está hecho con Veo, así que en este video te vas a enterar de cuál es el proceso para poder llegar a esto. Obviamente lo más importante es generar la hoja de personaje. Esto se los he dicho siempre, la hoja de personaje es algo bastante importante, sobre todo que le vamos a dar mucha información, pero es una información visual que le va a servir. Aquí estamos viendo el personaje de frente, de lado y de atrás. Vamos a ver las características del rostro y sus accesorios, que es bastante importante, que es lo que le va a dar la personalidad. Ahora, los prompts los vamos a dividir en tres. Este es para crear la hoja de personaje, este es para crear el personaje y aquí tú le vas a decir qué quieres que cree, ¿ok? Vamos a empezar con el prompt de hoja de personaje. En caso de que quieras el prompt, ya sabes, tómale una captura y le pones que te lo transcriba a cualquier guía y de esta forma lo vas a tener tranquilamente, ¿ok? Ahora, si les interesa esta plantilla, pues déjenme en los comentarios y se las comparto por algún medio ahí en WhatsApp, ¿ok? Ahora, el prompt es: analiza perfectamente las características y detalles para crear al personaje. Eso es bastante importante porque tiene que analizar todo lo que le estemos diciendo para crear el personaje. Después, crea una hoja de personaje donde se vea de frente, lateral y de atrás, de cuerpo completo. Aquí le puedes cambiar si quieres que nada sea medio cuerpo, pero aquí le estamos diciendo cómo es que queremos que se vea en la hoja de personaje. Agrega detalles de la cara en un apartado más grande y en otro apartado más pequeño los accesorios o vestuario que lo hagan único. Esto es importante porque el tema de los accesorios tiene que estar bien detallado para que obviamente al momento de crear una imagen o un video pues no se pierdan y vayan desapareciendo o se hagan de forma genérica, ¿no? No agregues texto porque muchas veces agrega acotaciones. A pesar de que le puse este texto, pues muchas veces te pone frente, lado para que tú sepas, pero pues no te va a decir como cada una de las cosas que muchas veces te lo dice, ¿no? Adjunta los colores principales abajo a la derecha. Eso es para tener un registro del color y que obviamente no esté variando cuando hagas una imagen. Y fondo blanco, ¿ok? Esto es lo que le hemos pedido para crear la hoja de personaje. Y como vemos, aquí tenemos la hoja de personaje, tenemos al personaje en diferentes vistas, la cara, accesorios y los colores, que es súper importante. Ahora, aquí le vamos a dar qué estilo es el que queremos. El estilo que vamos a estar ocupando es el renderizado 3D de alta resolución al estilo Pixar. Le dijimos que queremos una luz de contorno sutil, esto es para que le dé volumen, iluminación de estudio suave cinematográfica para que también se vea bastante bien, por eso es que tiene muy buena calidad del resultado, textura de tela, plumas, cabello y pelaje ultra detallada, esto es por si tiene algún detallito ahí que sea vestuario o si tiene cabello que se vea bastante bien, que todo se vea nítido para que no se pierdan detalles. Ojos grandes emocionales, esto es súper importante porque la expresividad normalmente viene siempre de los ojos. Renderizado 3D muy detallado 8K. Este es un prompt que muchas veces se pone para darle mucho más calidad a la imagen, que al parecer no tiene mucho sentido, pero los modelos lo interpretan de que quieren demasiado detalle y que sea de alta resolución, ¿no? Por así decirlo. Ahora, aquí hay algo importante y es esta imagen que he agregado. Esta imagen la encontré en internet y básicamente es de un libro de Pixar donde te explica cómo son los ojos. Entonces le he dado esta referencia para que sepa cómo hacer los ojos que yo quiero, que es el estilo Pixar, y se vean reflejados al momento de hacer el personaje, ¿no? Y como vemos, la calidad de los ojos son increíbles, que es una de las cosas características de Pixar y que lo que le da más vida al personaje, así que ha venido bastante bien y por eso tenemos una excelente calidad. Ahora, en la parte de acá abajo, todo esto nos va a servir para darle referencias. Es importante darle referencias de lo que queremos. Le puedes agregar cualquier cosa. Si quieres un limón, le puedes decir que quieras un limón de algún estilo y te lo va a crear. Por ejemplo, una estrella de mar excéntrica con lentes y cadenas como de rapero. Este es el prompt que yo le di, es un prompt bastante básico si te das cuenta. Le doy la referencia de la estrella de mar y me ha creado esto. Como tenemos ya la estructura de qué queremos que haga, tenemos qué estilo va a manejar y después le decimos cuál es el personaje que queremos que desarrolle, de esta forma vas a poder desarrollar cualquier personaje que tú quieras. Simplemente tú le pones qué quieres que haga, alguna referencia para que tenga una idea y te va a generar el personaje. Ahora, este personaje tú lo puedes hacer en la posición que tú quieras y esto te va a servir obviamente para poder animarlo. Por ejemplo, haz este personaje como si estuviera rapeando frente a la cámara y de fondo se puede ver su estudio. Que sea estilo Pixar el fondo con iluminación cinematográfica. Y tenemos esta imagen.
Es una imagen, como ves, ha agarrado perfectamente al personaje, pero aquí hay un tema. Obviamente ya al ponerle algún objeto y demás, pues bueno, tiene que sentirse realista y como has visto ha agregado dedos, cosa que si vemos aquí no tiene dedos, simplemente se ve que termina sin dedos, pero obviamente no vas a poder agarrar nada si no tiene dedos, entonces la IA ha agregado dedos y creo que podría ser el único tema. Ahora también esto ya depende del modelo, hay modelos que te lo mantienen tal cual, hay modelos que te inventan cosas para que sean más creativas. Por ejemplo, en el caso de Nano Banana 2 siempre te va a crear algo que ella cree que es lo mejor, muchas veces puede ser bueno, muchas veces puede ser malo. Aquí esto como se pone un poco creativa y proactiva, por así decirlo. Ahora, por ejemplo, si estás utilizando Seedream 5, que es un poquito más fiel al prompt y a la referencia, no es tan creativa, por lo tanto tienes que ser un poquito más específico, pues te puede servir bien. Aquí realmente puedes usar el modelo que tú quieras. Yo te estoy poniendo el ejemplo, en este caso utilicé Nano Banana 2, tanto para crear la hoja del personaje como para crear la imagen. Las dos están creadas con Nano Banana. Y bueno, ya lo que son los videos, aquí está hecho con Grok y aquí está hecho con Veo. Si vemos en el apartado de Veo, lo único que hice fue darle la hoja de personaje y le puse: haz este personaje como si estuviera sentado viendo la TV. Todo a su alrededor es muy estilo Pixar, con buena iluminación cinematográfica. Y este fue básicamente el prompt que le di. Y aquí tenemos el resultado, que es bastante bueno. Como vemos, no requerí darle la referencia. Obviamente, si tú quieres algo más específico, dale la referencia. Pero básicamente con el puro personaje tenemos para que lo pueda animar y que pueda entender las cosas, ¿ok? Así que bueno, ahora ya sabes lo importante que debe ser la hoja de personaje. Es algo que siempre se los he dicho. Siempre hagan su hoja de personaje. Con esto ya van a tener los personajes listos para poder armar la escena que tú quieras. Esto lo puedes pasar a una imagen que te la cree para que tener la referencia y después de ahí animarlo, o directamente nada más agregas los personajes y le dices: haz estos personajes interactuando o haciendo cierta cosa, y ya le vas a dar toda la información de cómo es el personaje, toda la información visual que necesita. No necesitas escribir el prompt, ya básicamente va a entender todo cómo está estructurado y vas a tener mejores resultados. Igual si tienes varios personajes, es importante que le hagas una hoja de personaje a cada personaje y que los tengas para poder ponerlos en cualquier posición o que quieras ponerlos en cualquier situación. Ahora, si estás pensando en adquirir la herramienta para poder crear tus cosas y quieres apoyar el contenido, utiliza mi código de referencia que te voy a dejar en un comentario fijado si es que quieres adquirir la herramienta, y de esa forma también me apoyas a mí para seguir creando este tipo de videos, ya que muchas veces tengo que estar pagando las herramientas para poder traerlas, y de esa forma puedes contribuir a que les pueda seguir trayendo más modelos. Puedo hacer algunas pruebas en video porque las pruebas en video son bastante caras, así que si quieres adquirir la herramienta utilizando mi enlace me vas a apoyar. Eso sí, si te gusta este tipo de contenido, déjame un buen like y muchas gracias por verlo.